vamos a estar charlando con Julia Giordano, que es abogada de APDH. Julia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias ante todo. No, al contrario, gracias a ustedes por la difusión que le dan a la causa, que para nosotros es importantísimo el acompañamiento y que se sepa sobre el inicio de esta causa tan importante. Totalmente. Bueno, mencionábamos en el comienzo del programa de hoy, este próximo lunes comienza el juicio de la causa El Villazo y sobre esto justamente queríamos consultarte, que nos puedas contar un poquitito más cómo se están preparando justamente para el comienzo de este juicio que se viene el próximo lunes. Bueno, el juicio, la audiencia empieza a las 10 de la mañana, pero estamos convocando para ese día a las 9 de la mañana para empezar con un acto, para contar un acto en la puerta de los tribunales, que es Oroño al 900, Oroño Entre Rioja y San Luis, para poder contarle a la población con micrófono abierto, con radio, para poder ir contándole a la población de qué se trata ese juicio y poder transmitir de qué se va a tratar esa primera audiencia. Una primera audiencia que, como todo inicio de juicio, digamos, se van a dar lectura a las acusaciones de todas las fiscalías y las querellas, y probablemente no lleguemos a que las defensas hagan, su primer acto de defensa y que los imputados digan si quieren declarar o no. Así que es una primera audiencia donde por lo menos vamos a avanzar con las acusaciones. Sigue al día siguiente, el día martes 14 a las 9 de la mañana, y después ya seguiré en las siguientes semanas. Bien, bueno, en este sentido también preguntarte un poquito ya algunos detalles más respecto al juicio, por ejemplo, saber qué cantidad de víctimas son las que justamente, están implicadas dentro de este juicio que comienza el lunes. Son 67 casos, 67 las víctimas, entre personas que han sido secuestradas y torturadas y personas que han sido asesinadas. Y si bien inicialmente teníamos más imputados, en las últimas semanas, por los exámenes periciales que se les han hecho sobre la posibilidad de estar en juicio, hemos perdido, por así decirlo, la posibilidad de juzgar a 5 personas, 4 por incapacidad sobreviniente y 1 por fallecimiento. Esto es algo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo, es una investigación que llevó 10 años, la querella se inició en el 2013, la denuncia, se hizo en el 2013 y llevó 10 años de investigación para elevación a juicio y por eso recién hoy tenemos fecha de inicio de juicio. Eso, por supuesto, tiene como consecuencia que ya no contamos con algunos de los acusados, Claro. y que además muchas de las víctimas, por supuesto, también eran personas grandes y fueron falleciendo, entre ellos Piccinini, una de las personalidades más destacadas, digamos, en relación a de los personajes más destacados, porque fue quien llevó adelante, quien presidía y que era el secretario general de la lista marrón, que fue la que ganó el sindicato allá por el 74, en estos hechos conocidos como el Villazo. Y Paulón, otro gran referente de la lucha obrera de la UOM Villa Constitución, como muchísimos compañeros que hemos ido perdiendo en el camino, ¿no? Ahí va, esto está bueno también que lo cuentes porque es parte del tiempo que se demora o que muchas veces terminan teniendo estos procesos, ¿no? Y quizás este juzgamiento tardío que lleva a todo este tipo de cuestiones. Vos decías bien que algunos de los acusados incluso ya no van a poder sentarse en el banquillo. El resto, los que se van a sentar, ¿qué cantidad son? 20. Aún así tenemos una cantidad de imputados grande, Claro, es porque grande. es una causa que tiene la elevación por primera vez. Habrán escuchado en otras oportunidades la causa Fecedo, la causa Guerrieri, ya llevan 4 elevaciones. Esta va a ser la primera elevación, con lo cual este grupo de 67 víctimas no es el grupo definitivo. Cuando hablamos de todo lo que fue la represión de Villa Constitución, tenemos que hablar por lo menos de más de 300 víctimas con seguridad, y un número que no se cierra porque a medida que vamos hablando, charlando con la gente, cada vez más son las personas que se animan a contar lo que les ha sucedido, lo que han vivenciado, las represiones y las detenciones, las torturas que han sufrido, con lo cual es un número que no cerramos por ahora, pero que son muchas más víctimas que este grupo de 67 que forman
como decía, la primera elevación recién a juicio después de 10 años. Ahí va, importante también que se pueda comentar esto. Respecto a los testigos, preguntarte cuánta cantidad de testigos va a tener el juicio, si es que hay un número, digamos, ya estipulado de gente que va a estar ahí contando un poco. Hay más de 400 testigos. Muchísimo, claro. Sí, muchísimo. Es una causa grande y por eso nosotros le hemos pedido al tribunal que tuviera en cuenta la posibilidad de que las audiencias se hicieran por lo menos 2 veces por semana. Claro. En este sentido, es una resolución intermedia y va a ser una semana van a ser 2 veces, lunes y martes, y una semana solo los lunes. Ahí y así va. sucesivamente. Entonces, digamos, por mes vamos a tener por lo menos 6 audiencias. Claro, es una buena cantidad. Lo cual sí, es un buen número. Bueno, más iremos viendo de esos 400 testigos. Por supuesto, muchas veces lo que sucede es que son personas que ya han declarado en otras oportunidades y prefieren que se incorpore su testimonio de manera oral, de manera escrita, y no volver a dar el testimonio, ¿no es cierto? Claro, Porque, bueno, claro. como sabemos, a veces volver a reiterar todas las cuestiones vivenciadas también resulta revictimizante. Sí. Así que vamos a ver cuántos de esos 400 testimonios van a prestar testimonio oralmente, pero seguramente vamos a contar con los testimonios de las víctimas directas, que no son los 67 porque muchas de las víctimas directas también fallecieron, Claro. pero de quienes todavía están vivas, y de sus familiares seguro. De esos vamos a contar con los testigos en el tribunal mismo, y que en ese sentido decimos siempre es importantísimo que la sociedad pueda acompañar, que esas personas sepan que se sientan acompañadas declarando, que sepan que es un juicio que le importa al pueblo, y no por nada hemos conseguido que estos juicios se hagan, y es porque nos importa a nosotros como argentinos y como sociedad, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero es importante, digamos, son momentos de declarar, de recordar, de poder plantar la memoria, de poder plantar la historia desde otro lugar, desde el lugar de contar la historia frente a un juez donde por primera vez no van a ser los jueces, digamos, que los escucharon y que los condenaron ya en aquella oportunidad, aunque no estuviéramos en dictadura, sino jueces que entendemos, por lo menos, son parte del sistema democrático y que tienen la posibilidad de valorar las pruebas, de valorar los testimonios, de valorar la documentación y todo el aporte desde otro lugar y desde, digamos, el conocimiento que hoy tenemos de nuestra historia. Ahí va, bueno, importante también esto último que estabas mencionando, y ahí en ese sentido también me surge preguntarte si más o menos tienen previsto cuánto tiempo dura este juicio, porque sabemos que también son procesos largos y esto lleva un desgaste. Muchas veces las organizaciones familiares y bueno, en general las organizaciones se suman a los juicios y van a participar de cada una de las sesiones que se van haciendo semana tras semana. Entonces esto es también algo que es muy desgastante. No sé si tienen ya más o menos previsto de cuánto tiempo estamos hablando. Y seguramente vamos a estar hablando de un juicio de 1 año por lo menos. Por lo menos, claro. Porque es más o menos, pensando en la cantidad de testigos, lo que ha llevado, y en relación a la cantidad de audiencias, ya otros juicios anteriores de LESA. Calculamos que 1 año vamos a tener por delante y esperamos que el tribunal nos haga lugar, si bien ya no nos hicieron lugar el pedido que habíamos hecho de hacer la totalidad del juicio en Villa Constitución, porque nosotros entendemos que los hechos deben juzgarse en el lugar en el que ocurrieron, y acá la mayoría de los hechos ocurrieron en Villa Constitución. Sí hemos hecho un último pedido al tribunal para que algunas de las víctimas puedan declarar en Villa Constitución, que son por lo menos las víctimas que viven en Villa Constitución, porque entendemos la sala que tenemos acá es una sala chica, es una sala que no permite el acompañamiento que necesita una víctima para justamente esto que decía, sentirse acompañado por sus familias, por sus compañeros, sentirse con la vitalidad suficiente y con la fuerza suficiente para volver a pasar por todo esto que le resultó tan traumático. Entonces hemos hecho ese último pedido al tribunal, que todavía no lo ha resuelto, a pesar de que ya pasó más de 1 mes de nuestra petición. Pero bueno, entendemos que en las primeras audiencias, que son todas estas cuestiones formales que decía de
la lectura de la acusación, las defensas realizarán sus primeros actos de defensa y los imputados dirán si quieren o no declarar, y entendemos que el tribunal podrá dar respuesta entonces a nuestro pedido si finalmente las personas que viven en Villa Constitución y han sido víctimas de estos hechos pueden declarar desde allí. Nosotros creemos que ya eso sería también un acto sumamente reparador. Bien, totalmente, estoy de acuerdo con lo que comentás y como para cerrar, bueno, quizás en la coyuntura política que nos toca atravesar en este momento con un año complejo, bueno, a nivel elecciones aquí en nuestro país y a una semana prácticamente de este balotaje que puede definir dos modelos de país totalmente distintos y lo peor de todo es que uno de ellos puede ser una vuelta a lo peor de nuestra historia aquí. Me imagino la importancia que tiene, digamos, también el momento de pensar cuando uno se dirige a las urnas y va a votar, ¿no?, en todas estas cosas, porque estos juicios son parte de la reivindicación de estos 40 años de democracia, de poder finalmente sentar a estas personas en el banquillo de acusados y poder devolver un poquito de justicia a las familias de las víctimas. ¿Qué opinión, qué reflexión tenés respecto a lo que se viene en la semana próxima respecto a la elección, digamos? Mira, haciendo un poco, digamos, desde el juicio, pensándolo esto la elección, digamos, pensada desde el juicio, de alguna forma. Este juicio tiene una particularidad, y es el primero en nuestra región con esa particularidad, que se va a juzgar a personas civiles, es decir, que no eran parte ni de las Fuerzas Armadas ni de la policía. Civiles que eran parte en ese momento de la empresa Asindar, que fue quien junto con el Estado constitucional de ese momento, de María Estela Martínez de Perón, decidió la represión de los trabajadores de la UOM, de todo el campo metalúrgico de Villa Constitución. Uh-huh. ¿Por qué Asindar? ¿Por qué Asindar tendría este poder? Cuando hablamos de el ensayo genocida, que empezó, como siempre decimos, con lo que fue el operativo de Independencia en Tucumán, con esto que fue toda la represión al Villazo, no podemos dejar de notar que el poder económico tuvo un papel principal, que justamente la dictadura y el ensayo genocida y el genocidio que se llevó adelante tuvo que ver con el objetivo de modificar el modelo político-económico que estaba en ese momento. Y fue por eso que la mayor parte de los detenidos desaparecidos formaban parte de los movimientos obreros. Fueron el principal objetivo a reprimir. Y esto lo podemos ver en el juicio. Y cuando hablamos, cuando pensamos y analizamos el balotaje que tenemos por delante y justamente estos dos modelos que teníamos, que decimos, y vemos que uno de ellos habla de la casta, uh-huh, y retomando lo que le viene criticando o lo que siempre pone de resalto Miriam Bregman, la única casta que no dice tocar es la casta económica. Nunca toca el poder económico. Le quiere dar toda la libertad al poder económico, para que el poder económico pueda volver a decidir otra vez, aunque ya con los votos y no con las botas, cuál es el modelo que va a imperar en nuestra sociedad y a qué precio, ¿sí? Sin importar a quiénes van a reprimir, sin importar a quiénes van a someter, sin importar cuál es la dignidad de los trabajadores, si vamos a tener salarios dignos, si vamos a tener posibilidad de acceso a la vivienda, si vamos a tener posibilidad de acceso a la salud, a la educación y a todos los derechos básicos. Entonces, es volver a pensar en esto de cuál es el lugar, el poder que le damos justamente al poder económico, si es que vamos a pensar que el modelo económico lo podemos decidir entre todos a partir de un modelo democrático, o el modelo económico se va a imponer por sobre los intereses del pueblo. Ahí va. Me parece que eso se ve claramente en el juicio que vamos a empezar el día lunes. Totalmente, bueno, muy clara la reflexión que haces y bueno, esperemos esto, nada, que el juicio pueda comenzar en tiempo y forma como está previsto. Siempre desde aquí también invitamos a organizaciones militantes que se puedan acercar, que puedan ir acompañando todas estas audiencias que se van llevando adelante. Es importante el acompañamiento de familiares y organizaciones en estos momentos y bueno, y vamos a estar siguiéndolo de aquí en adelante también para poder ir brindando información y todos los avances que tenga. Julia, de nuestra parte, agradecerte por esta charla.
No, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Un abrazo, gracias.